¿Están conmigo? Dice el verso 10, todos juntos. Bueno, está en la pantalla, si lo quieren en la pantalla o en su Biblia. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Una vez más, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Voy a leerlo y ustedes me siguen con su vista. Oramos y comenzamos. Dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque eres inmensamente bondadoso con nosotros y nos permites, Señor, abrir los ojos y recordar, Señor, conmemorar ese día en el que venciste a la muerte, Señor, en que demostraste que nada es imposible para Dios y que, Señor, con eso tú nos diste la vida. Gracias te damos por todo en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Isaías, hermanos, les decía hace un momento, nos habla de todos los sufrimientos de Cristo y agrega o presenta de una manera, sin usar la palabra, lo que va a ser el resultado de los padecimientos de Cristo. Es decir, el profeta Isaías nos describe perfectamente, claramente y de manera muy puntual todo lo que iba a pasar Jesús. Pero también nos describe o nos presenta los resultados de ese padecimiento. Nuestra serie, que está por terminar ya, se llama Pascua 2026, se humilló por nosotros. No se puede, hermanos, separar la humillación de Cristo con su exaltación. Para que Cristo fuera exaltado, tuvo que ser humillado. Entonces, nosotros no podemos separar tampoco la cruz de Cristo o la muerte de Cristo en la cruz con su resurrección. Ambas cosas van unidas y lo podemos comprobar en el texto que nos presenta Isaías. Isaías no usa la palabra resurrección, pero dice vivirá por largos días. Es decir, cuando se dice en la Escritura vivirá por largos días, es una aproximación o es una forma de llamarle a la eternidad. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí Isaías usa esta frase parecida cuando dice Isaías, verá linaje y luego, ¿están conmigo ahí? Bueno, es que aquí siempre se me escapa el cursor, pero el texto dice, ¿cómo dice? Vivirá por largos días. Bien, estamos entonces en nuestra serie Pascua 2026, se humilló por nosotros. Y ya leímos el texto, vamos a estudiar nuestro pasaje o nuestro verso de esta manera para devolvernos con su resurrección la eternidad con Dios. Así se llama nuestro estudio de esta mañana, para devolvernos con su resurrección la eternidad con Dios. Punto 1, porque nos hizo parte de la familia de Dios. Punto 2, porque disfrutaremos de una larga vida con Él. Y punto 3, porque hizo posible la victoria del Padre. Ahorita vamos a ver por qué planteo así este verso, pero ahí está nuestro estudio de esta mañana, para devolvernos con su resurrección la eternidad con Dios. Punto 1, porque nos hizo parte de la familia de Dios. Punto 2, porque disfrutaremos de una larga vida con Él. Y punto 3, porque hizo posible la victoria del Padre. Bien, comenzamos con nuestra introducción. Me gusta cómo traduce la Biblia hispanoamericana este verso porque lo presenta así. Lean conmigo la parte azul.
El Señor quiso machacarlo con males. Hermano, ¿no se ve en el azul o no se ve o lo hago más grande? 1, 2, 3, fuerte. El Señor quiso machacarlo con males por entregar su vida como ofrenda expiatoria. Verá su descendencia, vivirá por muchos años, por su mano triunfará el designio del Señor. Así lo presenta la versión hispanoamericana. La versión hispanoamericana es una versión católica que fue hecha en algunas versiones. Las diferencias entre las versiones católicas y las versiones evangélicas es la integración de 7 libros más de la Iglesia Evangélica, que son los que se conoce de manera correcta o de manera religiosamente correcta como deuterocanónicos. De manera así como se ha usado por mucho tiempo es los apócrifos. ¿Por qué? Porque no fueron reconocidos por los judíos ni son reconocidos por los judíos. Son 7 libros: Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías, Primero y Segundo de Macabeos. Son 7 libros que ellos sí, en las Biblias católicas sí tienen. Ahora, muchas versiones por ejemplo, la versión Dios habla hoy es una versión también católica, pero participaron algunos cristianos evangélicos para la traducción. Y sucedió lo mismo con la hispanoamericana. Participaron algunos que dijeron, ok, los invitaron y dijeron, está bien. La iglesia, ellos sabían perfectamente que la Iglesia Católica iba a incluir los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Entonces, la versión Reina Valera, para recordar nada más, lo presenta así. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Regresamos a nuestro texto, o al texto de la versión hispanoamericana, y la versión hispanoamericana dice: el Señor quiso machacarlo. Esta frase machacarlo en la versión Reina Valera dice: quiso quebrantarlo. Y machacarlo tiene un sentido que ya vimos en los versos anteriores, cuando dice que fue molido por nuestros pecados. Esa es la expresión, esa es la idea de lo que le pasó a Cristo durante su pasión en la cruz del Calvario. El Señor quiso machacarlo con males por entregar su vida como ofrenda expiatoria. Verá su descendencia, vivirá por muchos años, por su mano triunfarán el designio del Señor. En esta versión encontramos claramente el objetivo final que Dios se planteó enviando a su Hijo al mundo como cordero al matadero o como oveja delante de sus trasquiladores, como dice el profeta Isaías, para ser herido por este mundo. Cristo fue molido, triturado, aplastado, para devolverle al hombre la eternidad con Dios. La humanidad había perdido la relación familiar que Dios diseñó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Había también extraviado la eternidad con el Señor, ya que el pecado se instaló como una pared que se interponía entre el Señor y sus criaturas. Pero también habían perdido la capacidad de cumplir con la voluntad de Dios. Cuando nosotros debemos mirar a la cruz, recordando lo que aconteció en el huerto del Edén. En el huerto del Edén el hombre pecó y a partir de ahí el pecado se enseñoreó del hombre. Pablo explica de una manera muy precisa y de una manera muy clara lo que sucedió con el pecado. Dice: por el pecado vinieron muchas transgresiones y por la gracia de Dios todas esas transgresiones fueron perdonadas. Pero la gracia de Dios se manifestó cuando Cristo vino a la cruz del Calvario. Por medio del quebrantamiento y padecimiento de Cristo, la humanidad pudo y puede de nueva cuenta acercarse a Dios y tener una relación que, una vez iniciada, perdurará por los siglos de los siglos.
lo que Isaías está planteando aquí es que el Cordero de Dios, el Mesías sufriente, el siervo sufriente, iba a abrir o iba a permitir una nueva relación entre el pueblo de Dios, entre la humanidad y el Padre. Punto 1 de nuestro estudio, porque nos hizo parte de la familia de Dios. Fíjense lo que dice nuestro texto. Nuestro texto dice de la siguiente manera, Isaías 53, 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y esta frase en la Reina Valera nos deja con muchas dudas y con muchas preguntas. Pero cuando ya nos acercamos al texto de una manera clara, lo que está diciendo, bueno, voy a leer lo que escribí al respecto. Isaías dice que una vez consumada la muerte de Cristo, verá linaje. La palabra linaje, hermanos, procede del vocablo hebreo será o sera, que en la versión Reina Valera 60 se traduce como descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, posteridad, prole, sementera, semen, semilla y simiente. Es decir, cuando el hebreo utiliza la palabra linaje, se refiere generalmente a una descendencia o a las generaciones que un hombre puede producir. Por ejemplo, los seres, en el caso de cuando se refiere al hombre, pues el hombre cuando tiene hijos, pues va generando su descendencia, y así por mucho tiempo. Solo que se corte la descendencia de un hombre, así puede desaparecer su memoria o su simiente. Pero pues generalmente la gente tiene hijos y tiene luego nietos y tataranietos, y así se va hasta tener pues toda una descendencia, ¿no? Entonces la palabra sera que utiliza el profeta Isaías tiene que ver con esta situación, o tiene que ver con esto, que dice que una vez que Cristo haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa que Cristo va a ver linaje? Porque esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué significa verá linaje? Es decir, mirará, observará. Cuando utiliza esta frase verá linaje, en realidad lo que quiere decir es que tendrá descendencia, o tendrá prole, o tendrá generaciones. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, 1, 2, sobre este tema, y dijo, miren lo que dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice Isaías: una vez que haya puesto su vida por expiación del pecado, verá linaje. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrá descendencia. ¿Y eso qué quiere decir traducido con el Nuevo Testamento? Quiere decir que tendrá una familia. ¿Y esa familia quién es? Nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque nosotros formamos parte de la familia de Dios al ser considerados hijos de Dios. Ahora, esta es una cuestión muy importante y muy relevante cuando leemos la carta de Juan, porque Juan nos presenta como hijos de Dios, a los cuales se le ha plantado una simiente. Y esa simiente en el griego es bien interesante esa palabra, porque la palabra simiente en el griego es gen, de donde procede la palabra genética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo murió por expiación de nuestros pecados, inmediatamente dice verá linaje, tendrá hijos, tendrá descendencia, y esos hijos somos nosotros, a los que se nos infunde, a los que se nos instala, al que se nos pone un ADN
completamente distinto porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída es la que nos causa muchísimos problemas y muchísimos males. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es la que no quiere nada con Dios. Es la que no desea nada con Dios. La que quiere que tu vida sea apartada de Dios o distanciada de Dios. Pero cuando Cristo viene o cuando Cristo muere por los pecados, automáticamente todo aquel que le busca o todo aquel que acepta su sacrificio expiatorio, se le instala una simiente que es lo que hace posible que usted y yo deseemos lo bueno. Es aquello que nos dice, eso que estás haciendo está mal, eso no corresponde a un hijo de Dios. Es lo que nos dice, oye, lee un poco más la Biblia. Es lo que nos dice, ora un poco más, comprométete un poco más con Dios. Y en consecuencia, si te comprometes con Dios, vas a estar comprometido con la iglesia. Ahora, fíjense lo que dice la primera característica de la resurrección de Cristo. Dice, verá linaje. Es decir, tendrá una descendencia, creará o tendrá hijos, y esos hijos somos nosotros, como lo plantea Juan. Regreso al texto de Juan, que dice así, lo leemos todos juntos, después de los 2 puntos, y dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bien, aquí donde dice llamados hijos de Dios, bien se podría usar también el término para que seamos llamados linaje de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Es justamente regresar a Isaías 53, porque en Isaías 53 dice, le veremos más sin hermosura para que nos resulte atractivo. Dice, mas Él herido fue molido por nuestros pecados. Mas Él fue herido por nuestros pecados. Molido, lo cito mejor porque si no, no me van a dar mi bono por aprender textos. Verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Vean lo que dice Juan. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, ¿qué? No nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Es decir, la descendencia de Jesús, el linaje que iba a crear, iba a padecer el mismo conflicto que Él tuvo. ¿Cuál fue? Que fue menospreciado, que no fue estimado, que las personas le dieron la espalda, como vimos el viernes. Es decir, los hijos de Dios no podemos esperar, no podemos creer que en este mundo vamos a tener un destino diferente al de Jesús. No vamos a ser populares, la iglesia no va a ser popular. Estaba yo leyendo en el periódico un jugador de un equipo de Estados Unidos de la NBA llamado los Bulls de Chicago. Creo que esta semana o en estos días estaba yo viendo una imagen de un equipo que salió con su jersey o con su playera de juego con los colores del orgullo LGTB. Y entonces este jugador de la NBA dijo, no me voy a poner esa camiseta, no me la voy a poner. ¿Y qué hicieron los Bulls de Chicago o los Chicago Bulls? Lo que hicieron fue despedirlo. Le dijeron, no vas a jugar con nosotros. Y él dijo, pues yo no me voy a poner esa camisa. Cuando leemos Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco al mundo le conoció. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no vamos a ser populares. La iglesia no va a ser popular. La iglesia va a seguir el mismo camino de Cristo. Ahora, cuando decimos eso, nos entristecemos, ¿no? Porque decimos, ¿a poco nos van a despreciar? ¿A poco no nos van a querer? Claro, no nos van a querer. No nos van a apreciar.
Pero la confianza está, ¿cuál es la certeza? Bueno, si yo paso los padecimientos de Cristo, si a mí me ocurren los padecimientos de Cristo, también debo esperar ¿qué? La recompensa de esos padecimientos. Y la recompensa de esos padecimientos es la glorificación. Pero a la inversa, si la iglesia es popular, si la iglesia no se compromete ni espiritual ni socialmente con la justicia, pues esa iglesia ha perdido su esencia, porque ha dejado de ser o ha dejado de tener lo que Dios desea que tenga. Bien, ya leímos Bueno, aquí retomamos lo que estamos diciendo de la resurrección. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado qué hemos de ser. Es decir, todavía no vemos lo que ha de ser de nuestra vida. Esta semana estuvimos muy atareados en 2 sepelios desde el domingo y me tocó compartir varias veces el tema de la muerte y el de la resurrección, por supuesto. Y esa esperanza es la única que nos alienta cuando perdemos a un ser querido. Es la única. No hay otra palabra. No puedes llegar como una persona. Hay gente que llega a un sepelio y a un sepelio se llega y cállate, no entiendes nada, no sabes nada. Acompaña nada más, ahí estate. Ahí quédate, no hables. Solo dile aquí estoy para lo que se ofrezca y aquí estoy. Pero hay gente que llega y dice, échale ganas. ¿Cómo le vamos a echar ganas si perdemos a alguien que queremos tanto? ¿Quién va a echarle ganas? Hay gente muy imprudente. Hay gente que llega con su teología. Claro, yo me sé decenas de textos bíblicos que puedo citar y decirle, órale, y agarrarlo a Biblia, deja de llorar. Como si de eso se tratara. El dolor es una cosa extremadamente compleja. Nosotros no sabemos lo que está atravesando cada persona. Pero la resurrección, vean lo que dice Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. En el presente somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir con eso? Todavía no vemos cómo vamos a... Pablo se acerca a eso en Corintios 15, cuando dice que este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción. Y luego dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es decir, ya no vamos a ser iguales. Por eso Juan dice, no sabemos cómo hemos de ser. Pero lo que sí sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. A veces escucho muchas predicaciones, escucho muchos predicadores. Hay predicadores que dicen, no, es que yo vi al Señor. Yo lo vi. Si nos sujetamos a lo que dice la Escritura dice que entonces seremos tal cual es, porque dices, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, si yo digo que vi a Cristo, ¿cómo debo ser? Como Él. Pero imagínense, digo, hermano, yo vi al Señor y sigo siendo una tristeza en este mundo, pues es una cosa equivocada. Somos la simiente, hermanos, la prole o la estirpe del Señor, gracias a sus padecimientos y porque resucitó al tercer día. Es decir, somos eso. ¿Cuál es lo primero que podemos ver? Dice, después de que haya puesto su vida por expiación del pecado, verá linaje. Es decir, tendrá descendencia. Ahora, esta idea está planteada en el Antiguo Testamento de un pueblo en el que serían todos hermanos. Fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo de Dios, todavía no se habla de una familia. Se habla de tribus. De lo que se habla es de tribus, se habla de
con una congregación, de una asamblea. Se asoma un poco el tema de una familia, pero donde se revela completamente es dentro de la iglesia. La iglesia somos una familia y a veces nos cuesta trabajo aceptar eso, creer eso y desarrollar eso, que el hermano que está a tu lado, el que está enfrente o el que está atrás, es tu hermano en Cristo. Pero es de estas palabras, la palabra hermano es de estas palabras o de estas expresiones que de tanto usarlas, hermanos, pierde su sentido y a veces ya más decimos hermano por decirlo, ya ni siquiera lo sentimos, pero la palabra hermano quiere decir que somos hijos del mismo papá. Y algo que se descubre cuando muere una persona o cuando parte de este mundo una persona, es la intensidad con la que cada uno de sus hijos lo quiso. Hay hijos que sí son muy cercanos a los papás, hay otros que son muy distantes, pero al final de cuentas todos son hijos de Dios. Punto 2, porque disfrutaremos de una larga vida con Él. Después de decir verá linaje, ¿qué dice el texto? ¿Sí están conmigo? ¿Qué dice? Verá linaje y luego vivirá por largos días. Hasta ahí nada más. Vivirá por largos días. Escribí lo siguiente. La muerte violenta de Cristo hizo posible que alargara su vida y en consecuencia extendiera la existencia humana al pasar solo de los días en este mundo a los siglos de los siglos. Vuelvo a leerlo. La muerte de Cristo hizo posible que alargara su vida y en consecuencia extendiera la existencia humana al pasar solo de días en este mundo a los siglos de los siglos. La Escritura nos aclara y nos precisa y nos señala y nos enseña que el ser humano moría y entonces esperaba el juicio. Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, una pregunta que siempre se hacen las personas es ¿cómo va a juzgar Dios, por ejemplo, a los olmecas? ¿O cómo va a juzgar Dios a los zapotecos? ¿O cómo va a juzgar a los incas? ¿O cómo va a juzgar a los pueblos antes de la conquista? Y la respuesta es muy sencilla. La encontramos en la carta a los Romanos, que nos dice que el ser humano que no conoció el Evangelio va a ser juzgado conforme a su conciencia. Es decir, Dios desarrolló en todos los seres humanos, y hoy en la actualidad todavía los seres humanos nos movemos por nuestra conciencia. Claro, ahora ya se comparte el Evangelio y la gente va a ser juzgada en función de su reacción o en función de su respuesta al Evangelio. Pero las personas que no tuvieron la posibilidad de conocer el Evangelio van a ser juzgadas por su conciencia. Si la conciencia está ahí instalada por Dios para señalarnos lo que está bien y lo que está mal. Y ahí está la conciencia. ¿Qué es lo que sucede cuando nos convertimos a Cristo? Cuando nos convertimos a Cristo, la conciencia se desarrolla más. Porque la conciencia, cuando estábamos sin Cristo, la conciencia nos susurraba. Nos decía, hey, como el niñito ese del video, ¿no? ¿No? Así nos susurraba. Pero en Cristo, ahora nos dice, hey, 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 hey. Está más desarrollado. Quiero pensarlo. Y nos grita. Y nos hace ver que estamos equivocados. Ahora, el hombre había perdido su eternidad con Dios cuando pecó en el huerto del Edén. Isaías dice que la muerte de Cristo de forma expiatoria prolongó sus días o alargó sus días, que es el sentido de la resurrección. Es decir, Él resucitó para no volver a morir nunca más. Dice Isaías de Cristo, vivirá por largos días. Y los hebreos, cuando leían esta frase,
o cuando escuchaban esta frase, e inmediatamente ellos entendían perfectamente que se refería a la eternidad. Vivirá por largos días. Es lo mismo que dice el Salmo 23 y es lo mismo que encontramos cuando dice murió lleno de días, o cuando dice que una persona tiene muchos días. Es decir, está acercándose a la eternidad. Dice Isaías de Cristo, vivirá por largos días. El vocablo largos procede del término hebreo arak, que se traduce como alargar, detener, diferir, paciencia, permanecer, prolongar o sacar. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Dice, vivirá por largos días. En otras palabras, vivirá de manera permanente, vivirá de manera prolongada, vivirá de una forma que no se detendrá su vida. Es decir, está acercándonos a la eternidad con Dios. Ahora, Cristo, hermanos, padeció todo lo que padeció, que hemos estudiado a lo largo de los versículos 1 al 9 de Isaías, para llegar al 10. Todavía en el 10 nos recuerda sus sufrimientos, pero ya nos adelanta que primero verá linaje y luego vivirá por largos días. La Escritura nos enseña, el apóstol Pablo le dedica un capítulo completo en la carta a los Corintios, el más extenso de la carta a los Corintios, de los 16 capítulos que tiene la carta a los Corintios, la primera. El apóstol Pablo le dedica el 15 de 57 versículos, el más extenso, a la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo, mis queridos hermanos, es el sustento de nuestra fe. Pablo escribe y dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, no tiene caso. Y va más allá, porque dice, si en este mundo, dice, si Cristo no resucitó, en este mundo somos los seres más dignos de conmiseración. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice que si Cristo no resucitó y nosotros creemos en Cristo que resucitó, somos los más dignos de conmiseración? Pues lo que está diciendo es que nosotros estamos creyendo una fábula, estamos creyendo un cuento, estamos creyendo una ficción. Pero Pablo aclara y dice, pero Cristo resucitó. Y eso hace la diferencia. Ahora, Isaías lo plantea de otra manera. Isaías lo plantea desde otro enfoque, desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Pablo lo ve de una manera distinta porque él ya encontró a Cristo resucitado. El que más comprendió esa doctrina fue Pablo, porque cuando iba persiguiendo a los cristianos en Damasco, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no se supone que Cristo había muerto en la cruz. Y entonces Pablo entendió, y entendió muy rápido, porque le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, ve a Damasco, entra a la ciudad, y ahí vas a ver un hombre llamado Ananías que va a orar por ti. Pablo estaba convencido de la resurrección de Cristo. Ahora, esto es lo que alienta nuestros corazones, hermanos, y esta es la doctrina fundamental que permitió que los cristianos los mataran. El primer siglo está lleno de mártires, y está lleno de mártires porque estaban convencidos. Les decía yo hace unos días que me gusta mucho el tema no lo soy, pero me gusta mucho el tema de la guerrilla. Hace poco leí el libro de Madera, ese libro. En el 23 de septiembre de 1965, 10 o 12 guerrilleros atacaron el cuartel Madera allá en Chihuahua, y eran 10 hermanos. Ellos sabían que lo que podía pasar con ellos era morir, y los terminaron matando, murieron. Y es bien triste la historia. Esa historia no aparece en los libros, no está contada. Los mataron, y cuando ya estaban entregando los cuerpos, dijeron, no los entreguen. Todos juntos a la fosa común.
y echaron todos los cuerpos a una fosa común. Los familiares le pidieron al sacerdote que fuera a oficiar no sé si llamarle entierro, pero que fuera. Y dijo, no voy a ir. Y cuando enterraron a los militares, les hicieron un homenaje antes de regresarlos a sus ciudades, de donde provenían. Y obligaron a los familiares a los familiares de los guerrilleros, a ir a ese sepelio. Cuando uno lee esas historias de nuestro país, uno se pregunta, qué terrible ha sido la historia de nuestra patria, ¿no? Ellos estaban, cuando leo eso digo, ¿qué los convenció para llegar a eso? Me gustaría tener esa convicción por Cristo. De decir, me van a matar, okay, aquí estoy, para lo que se ofrezca. Pero imagínate, ¿cómo vamos a llegar a eso? Si a veces, no más, ¡hey! ¿Eres cristiano? Mis papás van. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Imagínense los guerrilleros, que su ideología era una ideología meramente humana, meramente terrenal. Y estoy comenzando un libro que se llama La herida abierta, sobre todo el movimiento guerrillero en México. Y murió muchísima gente, hermanos. No nos imaginamos cuántos murieron creyendo que se podía desarrollar en México una patria diferente, más justa, más generosa con los necesitados. Y murieron por eso. Aquí en Oaxaca hubo mucho guerrillero. Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y otros estados dieron muchos guerrilleros. La Ciudad de México dieron muchos guerrilleros. Ahora, ellos murieron por un ideal estrictamente terrenal, humano. Imagínense nosotros, hermanos, creyendo que cuando cerremos los ojos, los abrimos al cielo. Pero no. Ahora, Isaías dice, una vez que haya muerto y haya expiado los pecados, verá linaje. Y luego dice, vivirá por largos días. La idea de alargar sus días puede entenderse como mostrar continuidad, demorarse o estar por mucho tiempo, sobrevivir después, y eso fue lo que aconteció con Cristo, ya que la muerte no pudo detenerlo. Venció a la muerte al resucitar conforme a las Escrituras. Ahora, es interesante, por eso es que la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento, porque Isaías no dijo resucitará, solamente dijo vivirá por largos días. Pero es en esencia, la idea, nosotros ahora ya la entendemos, porque la entendemos ahora porque ya tenemos el Nuevo Testamento y ya tenemos cumplida la resurrección de Cristo. Pero cuando Isaías escribió y cuando los judíos leían esto, pues no entendían bien a bien qué significaba que viviría por largos días. No lo entendían bien. Por eso cuando apareció le hicieron lo que le hicieron. Después, poco a poco fueron comprendiendo. Y hoy en día, mis queridos hermanos, estamos en una situación en la que los judíos, poquito a poquito, hermanos, poquito a poquito, van entendiendo que el Jesús que ellos despreciaron es el que los está auxiliando. Porque ahora los judíos, no sé si han oído las últimas noticias de Irán, hay mucha cosa ahí, pero Benjamín Netanyahu, que le ha llovido a este hombre, habló sobre el tema de Irán y dijo, no sé si equivocadamente, pero esa es su interpretación de él. Él dice que Irán y otros países son descendientes de Amán. De Amán ¿se acuerdan de Amán? De ¿cómo se dice en Esther? Amán Agageo, ¿estoy correcto? Él dice que ellos son descendientes de él. Ahora, los judíos no entendieron bien a bien lo que dijo Isaías cuando dijo vivirá por largos días. Ya voy terminando.
Cristo disfruta de larga vida, ahora sentado a la diestra del Padre, y junto con Él, los que hemos creído en su nombre, pasamos a gozar de esta bendición ganada con sus padecimientos. Cuando hablamos de mártires, el primer mártir de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento fue el diácono Esteban. Y Esteban les da un discurso, capítulo 7 de Hechos, un discurso larguísimo de memoria, porque en esas épocas no había un libro que dijera, a ver, denme chance, voy a agarrar mi libro, mi Biblia, y voy a leerles. No, se lo aventó de corrido, de memoria. Y al final, cuando les dice, ustedes honran a sus padres que persiguieron a los profetas, es paráfrasis mía, pues por eso es que Dios los ha castigado y ustedes siempre han sido lo mismo, son como sus padres. Y entonces cuando llega esa parte, dice Lucas, que todos se tapan los oídos, agarran piedras y lo empiezan a lapidar. Y cuando ya está muriendo Esteban, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Es decir, la resurrección es lo único que va a darle esperanza a nuestra vida. La resurrección que hoy recordamos y hacemos el servicio a esta hora, no somos bárbaros como antes, que era a las 5 de la mañana y bueno, ahí estaba más complicado, ¿no? Pero a las 5 hacemos para recordar, para conmemorar, para celebrar, pero sobre todo para convencernos, mis queridos hermanos. Cada uno de los que estamos acá vamos a salir de este mundo. El sueño, el anhelo, el deseo de todos los que partimos de este mundo o que vamos a partir de este mundo, el deseo es que nosotros pues moramos en la cama, ¿verdad? Rodeado de tus seres queridos, ahí estén y te despidan y te digan, bueno, ya te vas, vete en paz, vete. Ese es el sueño de todos, pero no se cumplen todos. Algunos se van a ir fuera de casa, algunos se van a ir en el hospital, algunos se van a ir en la calle. No sabemos, pero la resurrección nos recuerda que tenemos una esperanza. No importa cómo te vayas, podríamos decir. No importa cómo te vayas. Lo importante es que creas y estés convencido y estés seguro de que vas a resucitar. Punto 3, con ese ya terminamos, porque hizo posible la victoria del Padre. La última parte del verso que meditamos en esta ocasión dice, leemos lo que está en azul, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 1, 2, 3. Dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bien, retomo aquí la versión de la Biblia hispanoamericana que cité al principio de nuestro estudio. Lo leemos juntos, el texto, 1, 2, 3. Dice, ya vimos, verá linaje o verá su descendencia. Ya vimos, vivirá por muchos años. Y ahora nos falta el tercero, ¿cuál sería? Por su mano triunfará el designio del Señor. Escribí lo siguiente. La voluntad de Dios prevalecerá para redimir a los seres humanos a través del sacrificio vicario de Cristo. Y la resurrección es una expresión perfecta de que los deseos del Señor se cumplen a través de la persona del Señor Jesucristo. Hemos estudiado el libro de Colosenses y el libro de Colosenses nos enseña muchas verdades sobre la persona de Cristo. Y hay un texto que está en el capítulo 1, verso 14 creo, o verso 15, dice, porque Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice lo que hizo. Dice, porque Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mientras no teníamos a Cristo, mientras Cristo no vivía en nuestra vida, o no teníamos a Cristo en nuestra vida, nuestra existencia transcurría en la oscuridad. Y hay diferentes tonalidades de la oscuridad. Hay gente que está en total y absoluta oscuridad. No puede ver nada.
de las cosas de Dios. Hay gente que se asoma un poquito y de repente le llega un chispazo. Y hay gente, como le dijo Cristo, ¿se acuerdan? Cristo le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Sí, hay gente, hay grados, ¿no? Hay gente que está, ¿se acuerdan de lo que le dijo Pedro a Elimas el mago o a Simón el mago? Le dijo, en gran prisión de oscuridad estás, porque piensas que el don de Dios se obtiene con dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba Simón el mago? Dice, en gran prisión de oscuridad estás. En cambio, el hombre que le contestó a Jesús correctamente las preguntas que le hizo, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, hay grados. Ahora, aquí dice nuestro texto que Cristo, por su resurrección, por sus padecimientos y por su resurrección, lo que iba a hacer es que, la última parte, por su mano triunfará el designio del Señor. La palabra designio la cambia la versión hispanoamericana de la versión Reina Valera, que dice, su voluntad será prosperada. Ahora, escribí lo siguiente. La expresión voluntad procede del vocablo hebreo keftet, que se traduce como agradable, contentamiento, deleite, delicia, deseable, desear, deseo, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, podemos entenderlo mejor si decimos el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que lo podemos entender mejor que nosotros? Porque nosotros también tenemos deseos. A veces nuestros deseos no podemos compararlos con los de Dios, porque nuestros deseos a veces son insanos, son pecaminosos, pero los deseos de Dios siempre son santos. Pero cuando nuestros deseos están ajustados a la voluntad de Dios, pues los llevamos a cabo, no decimos, híjole, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿cómo desearía yo tomarme un jugo de naranja este domingo de resurrección? ¿No? Y dices, pero pues ¿cómo conseguimos naranja? Hasta ahí se queda el deseo. Pero si dices, fíjense lo que es, yo deseo tomarme un jugo de naranja y me lo voy a tomar. Me lo voy a tomar. Voy a ir por las naranjas y no importa que así con la mano, sin nada, me lo voy a hacer, porque ese deseo es muy fuerte. Ahora, dice Isaías que por Cristo el deseo de Dios, la voluntad de Dios va a ser prosperado. ¿Qué quiere decir prosperado? Prosperado quiere decir que tendrá éxito. Creo que escribí esto. La palabra prosperar o prosperada procede del término hebreo tzalach, que se vierte en el Antiguo Testamento como acometer, buen éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir, venir. Ahora, fíjense qué interesante lo que plantea Isaías. Isaías dice, verá linaje, sus días serán largos. Y luego dice, la voluntad de Dios será prosperada. Aquí la gran pregunta que nos debemos de hacer nosotros es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Y dice, ¿cómo vamos a poder encontrar la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la vamos a encontrar aquí. Y les digo una cosa, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros está aquí. Aquí está. Es cuestión solamente que escudriñemos la Escritura. Ahora, aquí, ¿cuál es el beneficio de la resurrección de Cristo? Que la voluntad de Dios va a tener éxito. Esta semana les compartía yo el tema de la pasión de Cristo o la humillación de Cristo. Y les decía que el maligno busca por todas las formas de estropear el plan de Dios que tiene para tu vida. Lo trata de estropear como pueda, como quiera, te va a poner una zancadilla, pero el apóstol Pablo resumió claramente lo que pasa en la vida de los cristianos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No te desesperes, no te canses,
No te fatigues. No le reproches a Dios por qué las cosas están como están. ¿Por qué las cosas no salen como salen? Como uno quisiera que salieran. Acuérdate de lo que dice Isaías. Isaías dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir eso? Que los planes, por eso me gusta más la versión hispanoamericana, porque dice, los designios de Dios llegarán a buen puerto. Solamente cerciorémonos que lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Solo eso cerciorémonos. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, ten por seguro que vas a llegar a que la voluntad de Dios va a ser prosperada en tu vida. ¿Por qué? Porque hay alguien que entregó hasta su último aliento y que luego resucitó. Podemos afirmar con toda seguridad, con toda certeza, mis queridos hermanos, que Cristo vive, que Cristo no está muerto y que podemos. Me gusta mucho el pasaje del camino de Emaús, y con esto termino. Lo dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que el día de la resurrección, 2 de los discípulos iban ya camino a Emaús, su pueblo. Iban platicando los dos diciendo, ¿cómo fue posible? Esa es mi paráfrasis, ¿eh? Iban ahí platicando diciendo, qué barbaridad lo que nos pasó, ¿no? ¿Cómo fuimos a creer en esa persona? Qué barbaridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos engañó? ¿Cuántos milagros hizo? Y pudiendo haber escapado y pudiéndonos convocar, esa es paráfrasis mía, pudiéndonos convocar para luchar por él, pues aquí también tenemos cómo. No nos llamó, se dejó matar. Y ahí, entonces dice el Evangelio de Lucas que Jesús se les acercó. Y claro que Jesús sabía lo que estaban platicando. Y les dice, ¿de qué hablan? Y todavía lo regañan, ¿no? Dice, ¿a poco no sabes lo que pasó ayer, unos días, aquí en Jerusalén? Jesús, varón de Dios, muchos milagros, pero es el tercer día que está muerto. Y entonces les empieza a explicar y les dice algo que me gusta mucho, porque dice, les reprochó no haber creído. Y entonces cuando ya desaparece de ellos, dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba de las Escrituras. Cristo está vivo. Y por eso, y por esa razón, podemos confiar en que la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Vamos a orar. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana en que hemos llegado a recordar tu muerte y tu resurrección. Señor, te damos gracias porque no le oramos al aire, no le oramos a un metal inerte, sino te oramos al Dios que vive por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Jesús, porque eres real, tan real como este aire que respiramos, tan real, Señor, como el sol que está en la bóveda celestial. Eres real, Jesús, y aquí estás. Siempre has estado y siempre estarás. Muchas gracias, porque vives por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias. Perdónanos cuando nos olvidamos de que resucitaste al tercer día y venciste a la muerte. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos con todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.